las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias. Queremos dejar claro que el suministro de agua está asegurado. Hay muchos temas para hablar con el señor ministro de Defensa, el doctor Javier García, que nos acompaña esta noche. Habíamos anunciado que íbamos a hablar del pasado reciente, porque intensamente ese pasado reciente se ha instalado en la realidad uruguaya y en las noticias en los últimos días. Pero vamos a empezar también con un tema que alude a todos los uruguayos, que nos tiene muy preocupados, algo indispuestos, enojados algunos, que es el tema del agua. Antes que nada, buenas noches, ministro. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Ministro, ¿qué pasó ayer en la reunión con el presidente? ¿Qué tono tuvo? ¿Hubo autocrítica? ¿Hay algo que el gobierno debe reprocharse concretamente con respecto a esta situación que estamos viviendo? Lo que ustedes vieron después que el presidente comunicó, que ustedes reflejaban recién ahí en pantalla, ¿no? La información, la declaración de la emergencia hídrica aquí en la zona metropolitana, que básicamente donde está concentrado el problema mayor, y las garantías que da el gobierno, todo el trabajo que se está haciendo para garantizar el consumo, el abastecimiento del agua, y las medidas que corresponden para una situación crítica que no está en el dominio de las personas, ¿no? Pero tenemos que afrontar las personas. Es decir, el hecho de que no llueva y que estemos frente a esta sequía y esta crisis hídrica no está en el dominio de lo que pueden hacer los gobiernos, pero sí de enfrentar las consecuencias. Y con esa transparencia y con esas decisiones que lo... ¿No había una hipótesis de crisis con respecto a esto? Que empezó a tomarse todas las medidas, porque ustedes se acuerdan que se fueron tomando medidas, como fue el tema de Velastiquí, diferentes medidas que fue tomando el gobierno, y que ahora esa decisión que anunciamos ayer de hacer un planteo, de decir, tomemos las medidas en virtud de no lluvia. Sí. ¿No? Si no esperando esta circunstancia, tomemos esas medidas de máxima. Y él anunció ayer las medidas en el río San José, ese embalse que se va a hacer, con esa medida de 30 días para hacer los trabajos necesarios, que se empiezan en estas horas. Fíjese que justo se van a hacer obras en un lugar donde si no podemos plantearlas hacerlas hace 2 meses, porque justamente en San José y allí había problemas en el río. Ahora estar más recuperado permite hacer esas obras, se toma esa decisión, se toma la decisión de la garantía de abastecimiento para toda la población y para la población en situación más vulnerable, en los centros donde existen, como son los centros hospitalarios o educativos o de adultos mayores, las medidas con el abastecimiento de agua embotellada, la baja del precio a partir del abatimiento de impuestos, una serie de medidas que se van a ir comunicando, como lo hicimos en otras circunstancias críticas, porque vaya que hemos tenido en estos 3 años y medio, ¿no? Circunstancias extremas, bien complejas. ¿No son tardías? Le decía recién Alfonso que medidas que se adecuan a los momentos que existen, que se pueden tomar, ¿no? Si esta que se va a tomar allí en San José no se hubiera podido tomar hace 2 meses atrás. Recuperó caudal, ahora sí se puede hacer. Antes fue Velastiquí. Son medidas que se van tomando, que las circunstancias permiten tomar, ¿no? Pero ¿qué se dijo en la reunión sobre la posibilidad de que aumente, por ejemplo, el cloro y la sal en el agua, en caso que no llueva? Lo que comunicó el presidente ayer con transparencia. O sea, que eventualmente vamos a llegar a un punto en que quizás el agua esté en peor estado del que estamos consumiendo ahora. De hecho, hay un informe de 12 por estas horas de justamente pedirle al Ministerio de Salud Pública de aumentar la salinidad y el cloro. Si no llueve, ¿se garantiza que igual vamos a poder beber el agua de la canilla o no? Lo dijo claramente el presidente ayer. Todas las medidas que están tomadas en virtud de un pronóstico de no lluvia. Hasta agosto, fines de agosto aparentemente no va a llover. Y la garantía del La abastecimiento. respuesta es que no sabemos. O sea, eventualmente puede... Creo que tomamos un plan en virtud de una hipótesis, digamos, de la peor de las hipótesis. Sí. Si en el medio llueve, bienvenido, obviamente. Pero están tomadas no en virtud de la posibilidad de que llueva, sino de que no llueva. Ahí va. Y eso es lo que da garantía, tranquilidad y certidumbre y transparencia. ¿Va a ser bebible entonces hasta que llueva?
va a ser bebible todas las veces que lo va a informar Presidencia, que hicimos esa medida que me parece que da certidumbre, que da unidad de comunicación a través de comunicaciones diarias que ya empezaron en el día de hoy. Pasamos al tema al que refería Jorge al principio. El jueves pasado estábamos aquí en vivo cuando leíamos la noticia que publicaba Leonardo Abercon en El Observador, dando cuenta de la publicación de toda esta enorme cantidad de documentos que son archivos Berruti y otros más. Es de suponer que usted, igual que todos nosotros, se habrá visto sorprendido. Supongo que se habrá visto muy sorprendido. Y esto pasa justo después de que el gobierno anunciara la intención de liberar los archivos. ¿En qué medida lo sorprendió? ¿Piensa que es una casualidad esto? ¿Liga los dos hechos? Yo creo que hay algo, porque hipótesis se pueden hacer muchas, pero hay algo que es fáctico, que es objetivo, y es que instalamos una decisión política de que haya acceso universal a los archivos del pasado reciente, porque estos archivos fueron incautados, los Berruti, ¿no? Incautados hace 17 años, que estuvieron muchos de ellos en conocimiento de un grupo muy reducido de personas. ¿Quiénes eran? Bueno, o historiadores, o comisiones, o algún periodista que pudo acceder, muy reducido. Periodistas prácticamente que no. O bueno, sea, era un Blixer núcleo. sí tuvo salió en acceso. algún medio de prensa, ¿no? Sí, sí. Hace unos años atrás, no muchos, salió justamente ahí en Brecha, salió publicados, no sé cuántos, pero muchos, ¿no? Es un fragmento. Y otros que estaban desconocidos porque faltaban rollos, ¿no? Desde el primer momento había una cantidad de rollos de microfilmación del 0, o del 1, perdón, al 98, que no estaban. Y ahora aparece algunos de ellos, no sé si todos, pero algunos de ellos. Ahora, 17 años, con un conocimiento de un grupito de personas, pero desconocido para todos, incluso para todos ustedes. Sí, no había posibilidad de acceder. Y bastó que impulsáramos una decisión política, y cronológicamente fue así. En agosto del año pasado, yo me reúno con el presidente de la República en un acuerdo ministerial, tomamos la decisión y yo lo anuncio a la salida. Y digo, la decisión política del gobierno es toda la verdad, porque de un periodo que es trágico, que es doloroso, no hay derecho a que solo pueda estar, por doloroso que sea, al acceso o a la manipulación o al conocimiento recortado de quienes quieran que lo conozcamos. Unos poquititos decidían que todo lo demás leíamos lo que ellos querían. En agosto pasó eso, en septiembre yo me reúno con la nueva institución de derechos humanos, aquí en Boulevard Artigas, les planteo esta voluntad política que hemos decidido con el presidente. El presidente de la institución de derechos humanos de Israel públicamente dice, recibimos la idea del ministro, nos parece, creo que dijo una buena idea, algo así. Empezamos a elaborar el proyecto de ley, en mayo lo presentamos. Y, oh casualidad, como por arte de magia, lo que conocían unos poquititos y lo que no conocía nadie aparece. O sea, usted liga las dos cosas. ¿Perdón? Liga las dos cosas de alguna manera. Sin duda ninguna. Las relaciona. Pero fácticamente no hay forma de no ligarlo. Algunos decían empezaron a salir en abrir los archivos y fue la decisión sí, fue pero posterior. No, la pero decisión fue en hay agosto. una historia antes, claro. En agosto y en septiembre, que públicamente, si ustedes googlean, van a encontrar las declaraciones ¿Y cuál mías sería la de agosto. intencionalidad? Bueno, yo no juzgo intencionalidad. Está allí. Apareció lo que no aparecía. Porque nuestra política, cuando digo nuestra, digo del gobierno, en materia de el pasado reciente, está fundada en un trípode. Primero que nada, transparencia. Que se conozca todo lo que haya que conocer. Segundo, colaboración. Y es así que actuamos durante estos 3 años y pico, colaborando con todas las instituciones que están vinculadas a la materia, institución de derechos humanos, justicia, fiscalía. Tanto es así que el propio fiscal dijo no hace muchos días públicamente que del Ministerio de Defensa Nacional había recibido toda la información que había pedido y que incluso había recibido información que no había pedido, pero que el Ministerio de Defensa había considerado que podía ser oportuna. Y se la enviamos sin pedido ninguno. Es decir que, reitero, transparencia, colaboración y tercero, algo que está vinculado al nombre del programa de ustedes, toda la verdad. Porque, vuelvo a reiterar, no hay derecho a que la verdad nos la recorten, que haya alguien que accede a la verdad y le diga a Maggie, usted puede leer esto, pero esto no. Y es más,
que lo que se reciba ciertamente editado, manipulado. Porque ¿de dónde surge un fragmento de algo? De un todo. El que cuando se conoce un fragmento es porque alguien ve el todo, recorta y dice, esto lo lee. Está bien que defendamos el claim del programa, pero sería toda la información en todo caso, ¿no? Porque la verdad claramente, si bien hay información, no es necesariamente la verdad lo que se encuentra en esos archivos. Todo lo que se escribió. Todo lo que se escribió. Es parte de una circunstancia que habrá que cotejar, pero en todo caso no soy yo el que tengo derecho a decirlo a usted. Si lo puede leer eso o no está claro. puede, Sí, no sí, puede el leer. tema de la Pero verdad. antes parecía eso, ¿no? Ahora, Antes- el archivo... una sí, pequeñita cosa más. Entonces digo, vuelvo a reiterar, nuestro trípode es transparencia, colaboración y toda la verdad, sin ediciones. Es más, no hace muchos años atrás, hace 5 años atrás, mismo en el semanario Brecha, salió una denuncia de que se habían manipulado estos archivos en virtud de que había información que podía ser perjudicial políticamente. Blixen criticó a Álvaro Rico, historiador que hacía trabajos para presidencia, de que había filtrado información sobre el Partido Comunista, mientras que al MLN lo exponían por completo. Para decirlo explícitamente, ¿no? Que había filtrado, que había recortado. Exactamente. Bueno, Filtrado en ese sentido. manipulación, ¿no? Entonces hay derecho, ¿quién tiene derecho para que 4 periodistas y 3.400.000 uruguayos lean lo que un puñadito quieren que lean y todavía editado? Están allí, se publican. Y tenemos antecedentes, es decir, no es una posición novedosa, porque hace 2 años atrás, a mí, el comandante del ejército del momento, el comandante Fregosi, me dice una nochecita, me llama y dice, mire, ministro, encontramos unos archivos en una unidad de artillería de Montevideo. Le dije, tráigamelos, se lo comuniqué al presidente y la decisión fue que a las pocas horas, estaban todos publicados en la web del ministerio. Así como lo recibí, así los digitalizaron y así se publicaron. Es la actitud, la transparencia, la colaboración y toda la verdad. Ahora, ministro, este archivo que sorpresivamente apareció, ¿es el mismo archivo que ustedes iban a dar públicamente? No lo sé. ¿Y cómo actuamos? Una parte sí. Una ¿Cómo? parte. No sé. Usted no... ¿Cómo actuamos? Porque lo importante... ¿No está tiene bien, conocimiento está del- bien es que del para saber- archivo? No tengo, no. ¿Cómo lo voy a tener si está en el archivo de la Nación y había rollos que faltaban y rollos que aparecieron? Fue todo muy oscuro ese manejo. Muy oscuro. Entonces, ¿cuál fue nuestra actitud en consonancia con esta política? Mandarle una nota al fiscal de corte, una notificación, una noticia, una denuncia, decirle, mire, esto apareció y se lo envío. ¿Con qué fines? Con 3 fines. Primero, para saber la veracidad, porque solo sabe la veracidad el que lo tiene. Hay que cotejar. Y yo no puedo dar por bueno lo que un anónimo dice. Puede ser un archivo Que, bueno, trucho. Yo no tengo ni idea. Mi obligación es dar a conocer a quien tiene el poder de los métodos periciales para hacer las verificaciones, saber si eso es verídico o no es verídico. Primera cosa. Segunda, para saber de dónde provienen, cuál es el origen. Y tercero, si es veraz, si es verdad lo que dice, para que a partir de esos archivos la Fiscalía pueda llevar adelante las investigaciones que considere oportunas en materia de derechos humanos. ¿Esto reabre la discusión sobre la existencia de archivos sobre desaparecidos? Son como capítulos que están todos muy imbricados, muy conectados, pero como no lo puede determinar un ministro, y no corresponde que lo determine un ministro, el que lo tiene que determinar es la justicia. Pues yo le digo, señor fiscal de corte, aquí está, y hoy hablé con el fiscal de corte y me informó que ya había, por ese sistema de adjudicación de fiscalía, ya estaba adjudicado el fiscal que iba a hacer la investigación. Y vuelvo a reiterar, es una conducta coherente, transparente. Lo que está allí se verá si es verdad y bueno, y que cada uno saque sus conclusiones. Yo no puedo creer de que haya gente que no quiera saber. A mí me llamó la atención cómo tanto tiempo reclamar la verdad y uno dice toda la verdad y la reacción fue, bueno, espere, verdad sí, pero no tanta, porque la primera reacción que hubo política desde la oposición, el propio presidente del Frente Amplio, fue opinar y decir que bueno, que no, pero que sí. Y yo, no, pero si es la verdad, es toda la verdad, sin medias tintas.
sin ediciones, sin recortes, sin manipulaciones, porque no puede haber ningún comité, por galardonado que sea, por académico que sea, que me diga a mí o a cualquiera, no, mira, a usted le conviene leer esto, pero no es bueno que usted lea esto. No, yo quiero leer todo, soy grandecito como para saber y sacar mis conclusiones. Ministro, después que la justicia trabaja en este sentido, diga o no si son verídicos, ¿entiende que al gobierno no le compete en ningún terreno el análisis en profundidad de estos archivos? Porque hay obviamente denuncias de torturas, hay también sucesos que pueden rozar la ilegalidad aún en democracia o estando en democracia. ¿Entiende que el gobierno no tendría que generar ningún equipo de trabajo, ningún ámbito para estudiar a fondo estos archivos? Las ilegalidades o los delitos no se investigan políticamente. En un país como el nuestro, democrático, con separación de poderes, corresponde a la justicia. Lo que corresponde al Poder Ejecutivo es volcar a la justicia toda aquella información si presume que en ella puede haber hechos ilegales o delitos. Y es lo que hicimos. Aparece esto, verifíquese la veracidad, verifíquese la procedencia, y si es verídico, acá tiene todos los elementos. Se lo dimos todos. La justicia se laudó sobre el espionaje en democracia, diciendo que prescribieron todos los delitos que eventualmente se estaban investigando. O sea, alguna comisión que trabajó todo el archivo Berruti, por lo pronto, adentro del Ministerio de Defensa, no cabe hacer alguna investigación interna a propósito de lo que surge de estos archivos, y también sobre cómo se filtró. El Ministerio de Defensa, del cual yo soy responsable, ha colaborado en todo lo que ha llegado a su alcance. Es más, cuando nosotros asumimos, había información, alguna de ellas que tuvo después repercusión pública y jurídica, que había sido solicitada en gobiernos anteriores y no había sido dada. No porque no había sido encontrada, porque estaba allí, en el mismo lugar donde yo soy responsable, en la misma oficina donde yo soy responsable. Y no se había otorgado. Información que había pedido los familiares un año atrás de que asumiéramos y no se había otorgado. Por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. Unos días antes, o un año antes, no me acuerdo, el periodista Leonardo Abercon había obtenido periodísticamente un Tribunal de Honor, el de Gabazo, que tenía el gobierno anterior y no había pasado nada, salvo, quiero hacer un paréntesis y subrayarlo, la actitud que tuvo el exministro Jorge Menéndez, que probadamente fue y se presentó, dijo, acá hay elementos que tiene que ir a la justicia, y no le dieron bolilla. Así que quiero exonerar, no sé quién para exonerar, quiero destacar la actitud del doctor Menéndez. Un hombre de respeto y un hombre con quien tuve una relación muy franca y muy respetuosa, y a quien quise mucho. ¿Entiende que su gobierno hizo más que los anteriores sobre este tema? Nosotros hicimos lo que había que hacer. Y lo hicimos porque lo impone la ley, pero aparte porque lo imponen nuestras convicciones. ¿Y se puede hacer más? Quien nadie teme. Tengo a propósito de esto, de la transparencia, es verdad que este gobierno ha dado a conocer información, archivos que quizás no se conocían. Pero hay también voces críticas. Hace unas semanas estuvo por acá el representante de familiares de detenidos desaparecidos, Ignacio Randonea, y sobre el final, hablando sobre la necesidad de insistir en la recolección de información para dar con el paradero de los desaparecidos, decía lo siguiente, y hacía referencia directamente a usted, ministro. Si parece, lo vemos. Claro. El ministro García se llena la boca con la cantidad de solicitudes de acceso a la información que ha respondido. En un porcentaje muy alto de esas solicitudes de acceso a la información, las responde, pero dice, no tengo. ¿Por qué? Porque los comandantes responden que no tienen información, pero el ministerio no, la autoridad civil no verifica si eso es cierto o no. Entonces, seguimos en la misma trampa. O sea, quienes determinan qué información nos llega a nosotros no es el ministerio, es el mando militar. Y ya sabemos cómo piensa el mando militar, porque lo vimos en los tribunales de honor, no del 2000, sí. No, los últimos. Sí. Entonces sabemos que piensan que actuaron bien
Por lo tanto, no nos van a dar información si no se les ordena. Bueno, ¿qué apreciación puede hacer sobre esta declaración? Entre otras cosas dice que el Ministerio solicita, pero el mando militar en definitiva decide si dar o no, que no se respeta la verticalidad del mando, básicamente. 325 pedidos de acceso a la información hemos recibido el 1 de marzo del 2020. Un pedido de acceso a la información cada 3 días y medio. ¿Saben cuántos se recibieron en los 11 años previos? 180. Cada 3 días y medio. Todos esos pedidos, perdón, se contestan con información. Y voy a la segunda parte. No todos derechos humanos. 86, 87 vinculados a derechos humanos. ¿Quién nos proporciona a nosotros? Por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez. Pues yo no puedo inventar documentos. Lo que está, lo proporcionamos, pero lo que no está, yo no puedo inventarlo. El de Gilberto Vázquez, que lo habían pedido las organizaciones que integra el propio señor Randonea, no se lo habían dado. ¿Quién me lo da a mí? El mando del ejército. Lo pido y me lo dan. ¿Quién me da los tribunales de honor? Que antes prácticamente no se daban. ¿Quién me lo dan a mí? Las fuerzas. A veces hay información, porque hay veces que no hay archivos únicos, ¿no? Porque un mismo historial se nutre de diferentes documentos, que algunos que están en una oficina, que otros están en otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y esto, los que han pedido acceso a información lo saben porque es nuestra conducta. Hay un plazo para contestarlos, legal. Se puede extender 20 días, con 20 días más. Optamos por dar información de la mejor calidad posible. Entonces, cuando vemos que, porque cuesta conseguir y reconstruir la información, no podemos dar la mejor calidad, llamamos al peticionante y le decimos, mire, tenemos 2 opciones. Y lo hemos hecho con el propio señor Randonea, que va muy seguido al ministerio. Marcada la sutileza entre el solicitar y mandatar. Y que nos han reconocido las propias organizaciones públicamente. Hace pocos días atrás también, creo que fue el señor Nilo Patiño, que dijo la verdad que con este ministerio la conducta, no me acuerdo si fue conducta, la actitud de apertura es notoria. Y sobre ese matiz que planteaba que una cosa es solicitar y otra cosa es mandatar. Y ahí se tiene que acatar la verticalidad del mando y te tienen que dar todo. Claro, todo lo que hemos solicitado, digo, todo, cuando está, ha sido proporcionado, todo. Pero bueno, yo sobre las opiniones de cualquier ciudadano quien protejo en su libertad de opinar, la libertad es libre y la libertad vale mucho más para aquel que piense diferente a mí que la mía propia. ¿Ha tenido dos preguntas en una? ¿Tuvo algún lineamiento del presidente sobre esto y algún contacto con Heber? Porque hay mucha información que en realidad refiere a Ministerio del Interior. La indicación del presidente es la conducta que lleva adelante el gobierno, que llamamos el Ministerio de Defensa. Transparencia absoluta, colaboración y con respecto a los archivos, todos. Por eso el proyecto de ley lo ratifica el presidente, lo firma el presidente. Es un proyecto del gobierno que impulsamos con el ministro de Educación y Cultura. ¿Y Heber? ¿Te contacto con Heber? No, porque tenemos como jurisdicciones diferentes. Yo tengo mi área. Digo, yo no me meto ahí en... No, porque los archivos hablan una cantidad de cosas. Claro, pero yo me puedo referir a lo mío, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene previsto estar en el ministerio, ministro? Bueno, todo lo que pueda para redondear tareas que estamos llevando adelante, porque este fue un periodo muy exigente de tareas ministeriales vinculadas a tareas de emergencia, ¿no? Pero tenemos una cantidad de cosas andando y esperemos poderlo redondear. Por eso mismo, Jorge, me adelanto a una pregunta política. Sí. Me adelanto. Sí, bien. Por eso yo he sido también muy coherente y he dicho, no podemos adelantar los tiempos electorales. Yo soy un servidor público, me dedico a la actividad pública, política. No es porque no me guste la actividad electoral, le queda claro, ¿no? Me gusta mucho, tengo muchas elecciones arriba, pero tenemos una responsabilidad de gobierno. ¿Va a ser candidato a presidente en las elecciones internas? Yo he dicho, y el sábado dijimos, que cuando la política se transforma en responder una voluntad personal, la política se vacía. A las personas, me parece a mí, con todo respeto, ¿no? A la política no hay que transformar una competencia de personas. Sí. La política es un proyecto, es una idea. No le pregunte a una... perdón, se retiro lo que acabo de decir. Yo creo, no soy quien para indicaciones a nadie, que a una persona no hay que preguntarle si quiere ser candidato. En todo caso, dígame, ¿para qué quiere?
dígame cuál es el país que usted se imagina. Porque lo contrario si frivoliza la política. No, eso pero está la bien, noticia pero no, primero no, tenemos no. que saber si va a ser candidato. Sí, claro, claro. Y ahora estoy dedicado absolutamente Y a esto. llevando entonces al Sí, mundo de las ideas, absoluto. se Pero hay necesita un- gente cercana a usted, hay gente cercana a usted que está hablando de que Javier García puede ser un buen elemento, una buena ficha, digamos, para ubicar en las elecciones internas. Hay un grupo que comenzó a trabajar, hay personas que han entrado en ese grupo últimamente. Entonces la pregunta es esa. Sí, hoy, si usted me da unos meses, vamos a cerrar lo que tenemos que cerrar. Bueno, la seguimos Porque en unos meses, Sí, entonces. pues sabes, Jorge, yo tengo el temor cierto de que el adelantamiento de las campañas, yo soy los que creo que cada vez vamos a campañas más cortas. Y que las ansiedades de los políticos no son las ansiedades de la gente. Y que a veces nos creemos eso. Y arriba de la mesa familiar hoy me parece que no están las candidaturas. En la mesa familiar está el tema del agua. Sin personalizarlo, Me parece. ¿falta un candidato wilsonista que represente el Yo creo que el wilsonismo Partido está un tanto Nacional, desdibujado? Magui, es todo el Partido Nacional. Nosotros tenemos una riqueza en el partido bien interesante. Yo me formé con Wilson, pero yo no soy buen wilsonista si no comprendiera y no abrazara el ideal herrerista. Yo aprendí mucho de mis compañeros herreristas. Y un partido nacional con tanta historia y con tanta proyección es en virtud de que se enriquece con todas las vertientes. Por eso digo, el Partido Nacional es todo el Partido Nacional. Y tenemos que lograr, me llevaron al plano político, pero bueno, es lo que creo. Y por eso el sábado lo dijimos en este grupo que estamos armando, este proyecto con Mejor País y el Espacio 40 y otros compañeros y compañeras que seguramente harán más grande este espacio, que necesitamos que se involucren todos los militantes y que todos se sientan representados. El Partido Nacional es una gran institución, una gran organización, una gran colectividad que se moviliza en virtud de todos sus sectores y de todos sus colores y matices. Ministro, se nos terminó el tiempo, es una lástima. Seguramente dentro de algún tiempo estaremos hablando con usted y yo me prometo hacerle la pregunta, ¿para qué quiere ser presidente? Quedamos así. Jorge, un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.